en lo que pasó ayer en Daddy Yankee. Yo sé que ya se ha comentado harto, por supuesto que sí, pero, pero igual no puedo dejar de pensar, y no sé si ustedes comparten algo de esto, en lo que en algún momento conversamos aquí con la académica Katia Araujo sobre el riesgo que corremos de no avanzar pronto a un pacto social, que revierta la crisis que estalló el año 2019. El riesgo es la pérdida de lo común. Eso nos decía ella. Avanzamos a la pérdida de lo común. Y es verdad que saltarse la fila, avanzar por la berma, que las empresas se coludan, que los políticos se corrompan, que las constructoras tengan como parte de sus gastos poco menos que institucionalizados, la coima que corre para algunos municipios, sea un problema que se da tanto en el espacio personal, de las vidas personales de las personas, como en los espacios más grandes, ¿no es cierto?, institucionales, la política, los mundos del trabajo, las grandes empresas, que uno puede ver en otros países. Chile no es el único país que es víctima de aquello, claro que no. Pero en otros países se dan señales claras respecto de qué es lo que no puedes permitir, y al mismo tiempo hay una base que permite percibir que uno forma parte de algo común, versus lo que nosotros llevamos por décadas aprendiendo, y que es que aquí cada uno se salva como puede y verá cómo se las arregla para salir adelante con su vida personal, y cómo saca adelante a su familia en el marco de una crisis social que también es institucional, porque lo que ha aprendido mucha gente es que seguir los caminos que supuestamente le iban a ayudar a salir de no solamente de la pobreza, sino que alcanzar a ser alguien, ¿no es cierto? Dependía de que estudiaras, dependía de que te esforzaras. Y yo creo que eso hace mucho rato, mucha gente se dio cuenta que no es así, que no sucede, que las personas reciben de ingresos mucho menos que lo que les costó pagar una carrera, por ejemplo. Que se pagan y se pagan seguros de salud, por ejemplo, en el mundo privado. O sea, los escasos recursos que tiene la salud pública hacen que las personas tengan una pésima experiencia del espacio público, en salud, en educación también. Pero tú te vas al mundo privado de la salud y pasas pagando seguros para que las ISAPRES unilateralmente suban los planes, para que digan ahora que ya no tienen los convenios que te prometían que tenían, para que cuando los necesitas muchas veces ya no te sirvan, o no te presten la ayuda, para que tú estés realmente con problemas y no te paguen las licencias. O sea, las instituciones funcionan mal también. Tenemos algunas que siguen funcionando bien, pero la confianza en las instituciones, y entendiendo instituciones no solamente como las instituciones del Estado, se ha ido debilitando progresivamente. Y lo que sucede entonces es que las personas piensan que tienen que construir su propio camino. Y las versiones de construyo mi propio camino porque la institucionalidad no me cumple, tiene distintas formas. Tiene desde el me organizo por las redes sociales con los míos y nos metemos al concierto, como por otro lado está también la gente, mucha gente, y no vamos a comparar porque uno en la ley está establecido como un acto intelectual, otros no, por supuesto, pero hay otras personas que deciden hacer el camino propio también de muchas otras formas, de muchas otras formas, como por ejemplo el maltrato en los trabajos es tan grande, la precarización de la vida laboral es tan enorme, que las personas lo que más quieren es poder emprender en Chile para poder ser sus propios jefes, y si eso significa ser vendedor ambulante, también. El comercio informal, por ejemplo, el otro día revisábamos cifras,
paga mucho más que el sueldo promedio en Chile. Con todos los riesgos que significa la independencia, nos decía Katia Araujo el otro día a propósito de investigaciones que estuvo revisando o que nos estuvo comentando, la gente prefiere ser independiente y eso es porque hay algo en las instituciones que no está bien. Yo lo he representado en la frase de Máximo Pacheco, ¿no es cierto? Aquí el capital paga muy bien, pero el trabajo paga muy mal. Pero así como hay personas que deciden emprender, hay muchas que están en el comercio ilegal o en el comercio ambulante, que no paga impuestos, pero porque, por último, decides tu tiempo y sobre todo recibes más ingresos. Como que en Chile lo único que importara fuera efectivamente cómo llegas a construir esos ingresos que te permitan ser alguien, acceder a algo y al mismo tiempo asegurarle a tu familia los mínimos dignos que los trabajos no aseguran. Que en Chile las personas trabajen 8 horas y se trasladen 2 para sus trabajos formales, para terminar al final del día recibiendo un ingreso que no alcanza para pagar lo mínimo y que te esfuerces una generación completa por darle una educación mejor a tus hijos, lo que significa pagar un poco para que tampoco pueda terminar ejerciendo una carrera. El esfuerzo que significa en muchos llegar a estudiar en una universidad para darte cuenta la diferencia enorme que hubo entre la educación pública y la educación privada, que hace que después del primer año el 70% de los alumnos en muchas carreras no pueda pasar su segundo año, que pierda la gratuidad, que la gratuidad la empiezan a pagar las universidades y las familias, sabiendo que en Chile además la mayoría de las personas no cumple con los estudios en los años de carrera que supone están determinados para en cada universidad, que debieran durar. O sea, si la mayoría no cumple con los tiempos que significa una carrera, es porque hay algo que está mal diseñado. Entonces, es para mí lo que estamos viendo con sus diversas manifestaciones, desde, insisto, esos actos ilegales, como pretender entrar a un concierto por el que no has pagado, hasta avanzar por la berma o saltarte una fila, son partes de la misma crisis social e institucional que estalló en el 2019. Y ese año muchas personas, la mayoría, probablemente pensó que las cosas iban a cambiar. 2, 3 años después no han cambiado nada, no solamente, y como ya lo han conversado varios acá, entrevistados y entrevistadas que hemos tenido, no solamente le pusimos toda la presión a la Convención Constitucional, y ayer lo decía Tomás Jordán, injustamente para que resolviera un problema social cuando su tarea era escribir un texto constitucional. Lo dijo también José Francisco García, aquí, quien fuera representante de Bópoli en la mesa técnica que diseñó el proceso. Se supone que en paralelo íbamos a avanzar en una agenda social. En paralelo al texto constitucional, lo dijo Katia Araujo, necesitamos con urgencia avanzar un pacto social que es distinto a escribir el texto en el que nos pongamos de acuerdo, en el que escribamos los acuerdos. Una cosa es el texto en el que escribamos los acuerdos a los que lleguemos y otra cosa es los acuerdos sociales que son urgentes. Y para eso todos y todas tenemos que concurrir, hacer nuestro mayor esfuerzo, pero por supuesto que yo le pido más a quienes tenemos una vida más privilegiada. Por supuesto que pido que el esfuerzo sea superior de parte de quienes llegamos más descansados a nuestra casa, de quienes no tenemos problemas para asegurar la comida para el mes, para nuestras familias, a quienes sabemos que nuestros hijos tienen bastante asegurada la vida. Por supuesto que a nosotros nos pido más, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos y todas. Pero si es que no avanzamos en ese pacto social que regule las enormes desigualdades que existen en el país, que significa, entre otras cosas, que nuevas generaciones consideren que para qué trabajar, para qué emplearse,
¿Para qué estudiar? ¿De qué sirve? O sea, no pueden no existir respuesta a esas preguntas. Y si hay deserción escolar, si hay jóvenes que están optando por otros caminos, porque no solamente no hubo para sus antecesores respuesta y caminos asegurados, pese a hacer todos los esfuerzos, sino que además han crecido en ambientes ya completamente ausentes de la presencia del Estado y las instituciones, marginados del bienestar. Entonces, ¿qué podemos pedir? ¿Cómo podemos construir si no avanzamos con seriedad, con responsabilidad y con preocupación por lo común, por ese espacio común que habitamos? Tenemos una institucionalidad, hace 4 décadas que venimos trabajando en una institucionalidad que ha construido poco sobre lo común en las materias más fundamentales. No hay seguridad social. Lo conversábamos también esta semana. Se entiende las pensiones como un mecanismo de generosidad social, de solidaridad social, para aquellos que en algún momento sacaron adelante al país trabajando. Y en Chile estamos preocupados de heredar los fondos. ¿Por qué estamos preocupados de heredar los fondos? Porque nadie me asegura a mí, no tengo un derecho asegurado a vivir una vejez digna. Entonces me importa salvarme a mí y a mi familia, porque nadie me ha enseñado algo distinto. Y eso es parte de las instituciones que tenemos, de la institucionalidad que tenemos y que hemos construido. Por eso es tan importante no solamente discutir en términos políticos aquella cosa en la que yo creo que es una visión de un Estado extremadamente subsidiario que es capaz de privatizar el agua, versus el otro que otros creen, porque no es lo que crea yo, estoy poniéndome en los lugares, que es un Estado social que asume que ese espacio común está no solamente obligado a proveer seguridad y autoridad, está también dedicado a proveer esos mínimos que nos aseguren paz social, mayor paz social. Insisto, no es el único país donde quedan escobas en recitales o en partidos de fútbol o en encuentros públicos. Pero sí probablemente tenemos una de las institucionalidades más radicales respecto de cómo entender la vida, si en lo individual o en lo colectivo. De las más radicales y extremas del mundo, donde los derechos sociales están privatizados. Entonces, ¿podemos encontrarnos en un punto para construir algo de lo común? A mí me parece fundamental, me parece importante, porque si no, corremos el riesgo de que efectivamente ya no haya ley que se respete. Pero creyendo que solo con autoridad y por la fuerza vamos a lograr someter a las personas, no solamente es poco democrático, sino que además es una ilusión. El narcotráfico, el crimen organizado, las comunidades radicales, la cantidad de armamento que hay en todas partes crece. Nos vamos a encontrar en las calles enfrentándonos unos contra otros. No solamente es poco democrático, sino que además hay ejemplos en el mundo de que las cosas se pueden hacer de otra forma y construir esa idea de lo común, en la que entre todos trabajamos para que más o menos tengamos acceso a esos mínimos dignos de vida, para que haya paz, para que no haya violencia, para que la gente no esté extremadamente estresada, para que no haya maltrato en las calles ni en las ventanillas, que también era algo que nos decía Valentina Rosa de Tenemos que Hablar de Chile. El maltrato, la gente percibe el maltrato en todas partes, en la calle, cuando se toma una micro. Entonces, quienes no tenemos que hacer eso, somos los primeros llamados a recurrir a ese pacto social. Y que no nos importe solo que tenemos dinero para contratar seguridad privada, o que no nos importe que cada vez nos vamos viendo más lejos y en nuestros espacios burbuja, porque vamos a terminar como esos países en los que
hay guardias con ametralladoras afuera del condominio y uno puede andar por la calle si no es con un vidrio polarizado y con choferes armados. ¿A ese país queremos llegar? En el que da lo mismo lo que pasa al resto del país. Lo que importa es que nosotros estamos protegidos, nosotros tenemos asegurada la vida para nuestros hijos. No, a mí me importa lo que pasa en el país. Me importa lo común. Me importa que compartamos. Me importa que no seamos ciudades segregadas. Me importa que el Estado cada vez esté menos capaz de poder ir, de recurrir a quienes piden ayuda en sus barrios para mejorar la vida, para mejorar los espacios, porque ya están siendo tomados. Si esto está en la puerta de nuestras casas, en las esquinas, en los antejardines y cada vez crece más, algo tenemos que cambiar. Y por supuesto que ese camino es parte de la discusión constitucional, pero al parecer, como lo han señalado varios acá, e invito a revisar estas entrevistas, tenemos que concurrir a un pacto social, donde se entienda quienes tienen los más grandes ingresos, quienes vivimos con más privilegios, que no cualquier persona puede comprarse un departamento en Miami. O sea, eso es no conocer la realidad. O que no, la gente no tiene problemas de malestar porque todos tienen auto en los campamentos. Hay mucha gente con auto en los campamentos. Podemos entender que lo que hay detrás de eso es cómo salir adelante con trabajos informales, como por ejemplo el traslado de personas en las plataformas digitales. Cada vez más cada uno se arregla como puede. Y en el camino también tiene poco espacio para hacer vida familiar, tiene poco espacio para estar desestresado, tiene poco espacio para poder contribuir con mejor ánimo. Y cada vez más se deconstruye la idea de cuáles son los acuerdos que tenemos que respetar, que nos hemos puesto, al menos la mayoría de nosotros. No existen esos acuerdos todavía. Y a esos acuerdos tenemos que llegar. Y esos acuerdos no pasan por esa visión naif de creer que uno condenando una violencia o condenando otra violencia va haciendo que los partidos políticos se pongan todos en fila diciendo condenamos la violencia, se va a eliminar. No es así. Es en serio. Es en serio. Donde efectivamente haya más redistribución y nos preocupemos de la brecha que hay, por ejemplo, de salario entre el que más gana y menos gana en una empresa, que es exponencialmente mayor en nuestro país que en la de la mayoría de los países OCDE. Avancemos a eso. Que están en la lista, familias que son dueñas prácticamente de todo, monopolios, oligopolios, todos muy emparentados, todos se conocen a sí mismos y aparecen en las listas de los más millonarios del mundo. Y al mismo tiempo tenemos a una mayoría que gana menos de 500.000 pesos mensuales. ¿Podemos avanzar a cambiar eso para que empecemos con los acuerdos que nos permitan tener un pacto social y acordar cosas que no sean impuestas, sino que le hagan sentido a la mayoría y que va en paralelo de la discusión constitucional, que va a ser donde probablemente plasmemos esos acuerdos? Es parte de lo que los y las líderes de opinión, intelectuales, políticos, empresariales, para qué decir, tenemos que hacer. Para no seguirnos espantando, digamos. Si esto te camina un camino sin vuelta si no hacemos nada al respecto. E insisto, el nada al respecto no puede ser solo pretender que se ponga autoridad por la fuerza. Hay algo que no hemos construido bien, hay algo que no hemos estado haciendo bien cuando hablamos de una institucionalidad que es extrema en la visión individualista que tiene de la sociedad. Hagamos algo, encontrémonos en un punto, tomemos conciencia, tengamos diagnósticos comunes respecto de cómo está viviendo la mayoría de la gente del país. Ya 12:31.